¿Cómo has llegado a trabajar en un crucero? Porque tú eres ingeniero industrial. Efectivamente. La verdad es que no tiene nada que ver lo que he estudiado con a lo que me dedico ahora mismo. ¿Me podrías hablar así un poquito de horquillas de sueldos? Si te sabes otros departamentos o más o menos. Una persona que ahora hace los tres cursos y le sale todo bien como a ti y embarca. Estarías hablando entre unos... El tema de las relaciones humanas dentro del barco. Claro, son muchos Vale. meses metidos en el barco. El señor Fernando de Magallanes lo inició y Juan Sebastián Elcano lo acabó. Y la señorita Amelia Branchadey Díaz de Castellón la ha realizado. Estamos hablando de la vuelta al mundo, en tu caso en un crucero. Me está explotando la cabeza. Cuéntame qué es eso. Hola, muy buenas, bienvenidos a Entre Marinos, un nuevo programa, hoy cargadito de información. Antes de arrancar motores, os tengo que recordar, para seguir creando comunidad, nuestro correo electrónico, entremarinos@gmail.com, donde nos podéis escribir para sugerencias, dudas y consultas. Y por otro lado, también le podéis dar a seguir a nuestro Instagram, que es Entre Marinos, y así aumentamos un poquito la comunidad y hacemos que esto pues lo vea más gente y podemos ayudar a más personas. Sin más, os cuento una cosa. ¿Alguien no ha pensado en navegar en un crucero? ¿Alguien no ha sugerido o visto trabajar en un crucero? ¿Qué es un crucero? Es un buque de pasaje, está claro, lleva pasajeros, pero siempre, ¿qué se cuece ahí dentro? ¿Qué es lo que hay? Bueno, los cruceros, como muchos bien sabéis, fue una invención turística, la cual, cuando se decidió acabar un poco o que ya no era sostenible la industria del transporte del pasajero para cruzar el Atlántico, transatlántico, ya lógicamente, pues la creación de la aviación comercial casi rompió esta forma de navegar, todos estos transatlánticos o las empresas se tuvieron que reconvertir y crearon turísticamente la figura del crucero, que al fin y al cabo la idea era muy interesante, ¿no? Oye, yo te llevo en un barco donde duermes, comes y en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas vas a ver 4 países. La historia es brutal porque tú en una semana vas a bajar en 4 países y vas a ver 4 países. Oye, una semana voy a ver Barcelona, España, ¿no? Voy a ver Italia, voy a ver Túnez, voy a ver Francia. Está muy interesante. Esto lógicamente ha ido evolucionando y luego se dieron cuenta o la industria ha ido desencadenando a que el crucerista, la persona que va a bordo dentro del barco, hay que darle servicios. Estos servicios pues son, pues oye, pues ya no solo los básicos como cuando se inició todo esto, pues que sería pues oye el camarote, con vistas o sin vistas, un restaurante, mejor o peor, la piscina, el solarium, un teatro o un piano bar. Esto ya ha ido evolucionando a darle otro tipo de servicios, pues oye, diferentes tipos de restaurantes, italianos, indios, japoneses, sushi, ¿no? Tiendas, una zona de tiendas, hay cruceros con zona de tiendas que parece la milla de oro, ¿no? Con marcas de alto nivel, otras que menos alto de nivel, dependiendo también del crucero. Familiar, menos familiar, tema de tener discotecas, el tema de tener salas de teatro donde se puede ver perfectamente una representación de una ópera o de una obra teatral. Es decir, ya la industria del crucero a lo mejor ya no mira tanto por el enseñarte países en muy poquito tiempo, sino darte una gran cantidad de servicios a bordo. Luego ya tendríamos otra parte de los cruceros que son los denominados cruceros de aventura, ¿no? Que a lo mejor van a la Antártida o los fiordos noruegos, otro tipo de situación. ¿Esto qué ha desencadenado también? Bueno, pues la creación de muchísimos puestos de a bordo muy especializados, porque el crucerista exige. ¿A quién nos va a exigir? Que antiguamente no exigiría, pues por ejemplo, a un coctelero, a un experto coctelero, a un panadero, a un carnicero, a un pescatero, a un experto cocinero de alta cocina o menos cocina, o expertos de cocina asiática, o también nos ha exigido fotógrafos, nos ha exigido personal de seguridad, es decir, una gran cantidad de puestos laborales a bordo que son, para nuestro entender, a lo mejor mundanos, ¿no? Pero trabajando dentro de un barco. En el caso de hoy, vamos a hablar con una tripulante de un crucero que se llama Amelia Branchadey Díaz y es muy curiosa porque su historia, a lo mejor para muchísimos de vosotros que nos escucháis, que tenéis dudas o no sabéis que eso existe, pues le ocurrió lo mismo a ella. Ella era ingeniera industrial y trabajaba de ello desde Castellón y de repente, bueno, pues no de la noche a la mañana, pero de repente vio que necesitaba un cambio en su vida y decidió trabajar en un crucero. Ahora, en breve, nos lo va a explicar muy bien Amelia, pero os hago la introducción. Ella no iba esperando en el puesto de trabajo que ella ahora mismo ostenta, no sabía que existía tampoco, y del cual ya veréis cómo nos transmite toda su pasión y lo encantada que está. Pero bueno, ella trabaja como tour expert, que quiere decir, pues que ella se encarga un poco de las excursiones fuera del barco, las tiene que programar, o sea, que es una persona que tiene que saber muy bien en el país donde llega, qué sitios ver, cómo lo verlos, cómo ir, ¿no? Entonces todo eso lo organizan su departamento. Dentro del crucero es un departamento que vende o ofrece las excursiones y la gente decide comprarlas
dibujarlas y hacerlas. Pero bueno, tienen de todo tipo, ya veréis lo que nos va a explicar, es una pasada. Entonces, bueno, ella sin saberlo, había este puesto de trabajo, se lo dieron, hizo una formación específica para poder trabajar y entró. ¿Qué formación específica marítima previo tuvo que hacer? Bueno, pues como bien sabéis, todo esto funciona con una certificación internacional según el convenio STCW de la Organización Marítima Internacional. Para ello, para poder ostentar como este puesto de Amelia u otros, hay que hacer 3 formaciones. Formación básica en seguridad marítima, que sería un certificado, otro certificado que es buques de pasaje y otro certificado que es formación básica en protección marítima. Aquellos que queráis saber un poco cómo van estos cursos o algo, os escribís a entremarinos@gmail.com y os lo explicamos todo. Una de nuestros patrocinadores, que sería Faro Escuela Marítima, es centro homologado por Marina Mercante para poder hacer este tipo de formación. ¿Qué hace Amelia? Hace estas formaciones, hace sus entrevistas y entra en el barco y empieza a trabajar. Ya lleva 2 años. O sea, las cosas que nos va a contar hoy, mira que hablo con gente, pero me he quedado alucinando. Porque es que además, mira, no me puedo aguantar, lo tengo que contar en la introducción. Ha dado la vuelta al mundo. Amelia ha dado la vuelta al mundo en un crucero. Esto ya es de locos. Esto es sueño de muchos marinos. Y encima con aventuras. Le pasaron aventuras. Ya me callo porque si no os voy a hacer spoiler porque tengo ya muchas ganas de que lo escuchéis. Cositas también muy importantes para aquellos que queráis saber un poquito más. A ver, después de escuchar este programa, pues seguramente resolvamos muchas dudas o cosas que se nos han ocurrido de la cabeza y oye, las hemos comentado y ya las hemos resuelto. Pero por si acaso, Amelia tiene un Instagram que se llama Amebrandi, AMEBRANDI. Y ella cuando embarca en el crucero va creando una especie de diario a bordo de su día a día, sube fotos, sube vídeos y hace explicaciones. Entonces, bueno, también yo creo que aquellas personas que no sé si meterme en este mundo o ya me he metido, estoy haciendo los cursos o ya he iniciado entrevistas, si quiero saber un poquito más qué me voy a encontrar, pues podéis seguir a Amelia y bueno, y oye, pues ya vamos viendo un poquito lo que nos vamos a encontrar. Así que, sin más introducción, redoble de tambores y nos vamos a conocer a Amelia. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Entre Marinos y vamos con Amelia. Hola, muy buenas, Amelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos. Hoy es un programa bastante chulo porque recibimos muchos comentarios, tanto de alumnos como personas, de bueno, ¿qué es eso tan que parece que está tan lejano, pero está muy cerca, que es trabajar en un crucero, que es tu caso? Cuéntanos tu historia porque es muy curiosa. ¿Cómo has llegado a trabajar en un crucero? Porque tú eres ingeniero industrial. Efectivamente. La verdad es que no tiene nada que ver lo que he estudiado con a lo que me dedico ahora mismo. Yo soy ingeniero industrial, como has dicho. Lo que pasa es que sí que es cierto que siempre me han gustado muchísimo los idiomas. Es más, en mi carrera yo estuve 2 años en Francia. Entonces, obviamente hablo francés. Siempre me ha gustado mucho viajar y la parte de cruceros me venía por mi parte de ocio. Gracias a mi familia, la verdad es que desde muy pequeña, con 4 años, en el 94, hice mi primer crucero y desde ahí he hecho 22 cruceros como pasajera. Y siempre ha ¡Wow! sido que me ha gustado muchísimo. Entonces, eso que dices, cuando acabe la carrera, haré un año sabático trabajando. Y después de una cosa siempre viene otra. Entonces, nunca llegaba ese momento hasta que cumplí los 30 y dije, ahora o nunca. Y di un cambio total de vida. Tu cambio radical de vida, ¿ya llevas en mente buscar trabajo en un crucero? Sí, 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 sí. Era una cosa que siempre eso, por una cosa u otra, la había estado dejando pasar y dije, no, tengo que hacerlo ahora. Entonces ya me informé, claro, al haber viajado mucho en crucero, tenía muchos contactos en crucero y entonces les pregunté, ¿qué se hace? Porque es lo que tú dices, hay muy poquita información y la gente hoy en día a mí me lo preguntan muchísimo, de decir, ¿cómo has acabado ahí? Y no tienes información. Entonces, gracias a mis contactos o eso, les estuve preguntando y me informé. Y ahí dije, vamos a probar. Empecé mandando currículums a las navieras. Sí que es cierto que como ya había hecho muchos, ya tenía muy encaminado en qué compañía quería trabajar, entonces ya fui directamente al grano y entré en una cosa que les llaman ellos Recruiting Day, que tú haces muchas entrevistas previas online, cursos de inglés, de también un poco de ofimática para ver que también te llevas bien con los ordenadores y la última tenía que ser presencial en Italia. Y me fui ahí y fue bien. El problema es que luego vino la pandemia. Ah, Entonces yo estaba perfecta para embarcar en coño. 2020 y embarqué en marzo 2022. Vaya, pero lo hemos conseguido. Sí, 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 muy contenta. ¿Cuánto tiempo de tripulante llevas trabajando? He hecho ya 3 contratos, es decir, realmente si hablamos teniendo los periodos de vacaciones, porque en los cruceros lo que hacemos es que son contratos para los de la Unión Europea, es decir, para cualquier español sería eso, de 6 meses. Realmente Ajá. es contratos de 5 meses más menos uno. Hagan idea de que es 6.
6. Y luego descansas como más o menos el 40% del tiempo que has estado en el barco. Yo he hecho 3 contratos de 6-7 meses por otras circunstancias, pero claro, sí, llevo más de 2 años trabajando. Más de 2 años trabajando. Porque claro, una cosa que tú decías, ¿no? Que aquí es un poquito difícil como acceder a la información de cómo trabajar en un crucero, ¿no? Luego ya hablaremos, que nos cuentes un poco la gran inmensidad de trabajos que nos podemos encontrar dentro de un crucero. Pero muchas veces, pues hablando con gente, pues te das cuenta que como, por ejemplo, en Sudamérica, en Miami, ¿no? Que hay una gran base de cruceros, es como mucho más fácil acceder. Y aquí en Europa, que prácticamente no lo sé, corrígeme si me equivoco, pero así como cruceros tendríamos un poco casi todo lo que sale de Italia, ¿no? Civitavecchia, más o menos este Mediterráneo, y ya te diría los fiordos noruegos y el Báltico, ¿no? A lo mejor, pero no hay como todavía una gran industria como a lo mejor que está desarrollada en el Caribe, donde es mucho más fácil encontrar la información. Sí, sobre todo más que por las rutas, porque las rutas al fin y al cabo los barcos, tú mejor que nadie lo sabes, se mueven por todo el mundo. Entonces, que tú estés en un barco de bandera italiana y estés en el Caribe o lo que sea, es lo de menos. Pero el problema es que hoy en día no hay ninguna compañía de crucero española. A lo largo de los años sí que han habido, pero después del COVID ya no hay ninguna. Entonces, el problema es eso, que tú cuando preguntas información aquí, que te vas a la Casa del Mar, al ISM, donde quieras preguntar, en Capitanía Marítima incluso, no tienen información porque no existen estas empresas aquí. Entonces ellos del extranjero no lo conocen. Y en cambio, cuando tú preguntas también a las compañías italianas o americanas, las que sean, digo italiana porque dentro de Europa es lo único que hay, ellos tampoco te saben decir muy bien cómo lo tienes que hacer tú como española. Entonces Ya. estás ahí en un limbo. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Tu experiencia de tantos años embarcando y conociendo a gente, más o menos, pues es un beneficio que tú ya llevabas establecido. Pero bueno, ¿has tenido que hacer algún tipo de formación específica para poder embarcar? Efectivamente, como comentaba, en mi caso, en mi proceso, como la última entrevista era física, yo ahí Ajá. aproveché y les dije, por favor, escríbeme todo, porque luego te lo dicen y los códigos de los cursos te olvidas. Digo, escríbeme lo que tengo que hacer para embarcar. Y a mí me hablaron, entonces ya en ese momento fue el primero de mi vida que oí la palabra STCW. Y ahí dije, ¿eso qué es? ¿Y dónde se hace? Y estuve mirando. Y aún así no es fácil, porque igual que ahora os he encontrado vosotros para hacer la actualización, yo cuando lo tuve que hacer por primera vez, yo soy de Castellón y me tocó irme a un pueblecito de Alicante 3 semanas a hacer esos cursos, porque en toda la provincia de Castellón y en ese momento de Valencia yo por lo menos no lo encontré, no había disponibilidad. Sí, la Casa del Mar te lo facilita, pero no te da ni fecha, que si tú lo quieres hacer por el servicio público, se podría hacer, pero es que igual tienes que esperar 2 o 3 años. Claro. Entonces, si tú lo que quieres es trabajar, se supone que es porque no tienes dinero. Entonces, no puedes estar esperando 3 años Sí. a embarcar. Entonces, ahí tienes que hacer el STCW, que constaría del de básico de protección marítima, el de seguridad y el de buques de pasaje. Con esos tres, Aproximadamente unas 3 semanas de formación sí, presencial. Vale. exacto. Haces los cursos con la parte práctica y los exámenes. Y con eso tienes los 3 certificados que te piden para embarcar. Amelia, disculpa, ¿con esto tú ya estás apta para el embarque a un puesto laboral en concreto? Faltaría el reconocimiento médico que se tiene que hacer cada 2 años y eso Vale. sería, digamos, lo básico para entrar en el barco. Luego Ok. ya depende de cada puesto de trabajo lo que te exijan. Yo en concreto que soy tour expert, que estoy con toda la parte de las excursiones, luego si quieres ya hablamos un poco más de Sí, ese ahora mundo, nos pero cuentas qué es un tour expert, que es muy interesante. yo llevo todo el tema de las excursiones. Entonces, ¿por qué me encaminé a ese puesto de trabajo viniendo de una formación tan diferente? Porque yo siempre he estado trabajando como industrial, pero comercial. Entonces, siempre he estado dedicada a la venta. Y al fin y al cabo es lo que digo yo siempre, que vender residuos, vender máquinas o vender excursiones, al fin y al cabo es vender. Es hablar con la gente y sobre todo esto, el tema de los idiomas que siempre me ha gustado mucho y una pequeña parte informática, digamos, sí que te piden porque nosotros trabajamos todo con ordenador, aunque sea a nivel de contabilidad a Excel, ya no te digo programas muy elaborados, pero un poco entender los números y calcularlos sí que se necesita. Entonces, digamos, un día a día yo ahí, pues realmente es que me gusta mucho mi trabajo porque cada día es un mundo, pero el día de navegación para nosotros, digamos, es al revés que el resto del mundo en el barco, es el día más tranquilo. Tenemos el Sí, mostrador abierto por la mañana y por la tarde y entonces ahí pues es la venta principalmente de las excursiones, los días que hay embarque damos charlas de información de la ruta que van a hacer los pasajeros y las excursiones que pueden comprar con nosotros y luego cuando estamos en puerto sí que llevamos toda esta parte de acompañamiento en excursión. Acompañamiento quiere decir desde el momento que un señor resbala y se rompe el brazo y tienes que llevarle al hospital y hacerle ese intérprete lingüístico con el doctor, porque puedes estar donde sea en el mundo, o incluso cuando nuestra guía certificada no habla el idioma de nuestros pasajeros. vale. Entonces ahí vamos nosotros en asistencia lingüística.
Vale, vale, vale. Tendrás mucho, mucho trabajo ahí, ¿eh? Y bueno, y luego también lo bueno que de tu trabajo es que al estar en contacto con el pasajero, pues al fin y al cabo harás muchas amistades a lo largo del tiempo. Hay de todo, obviamente. Bueno, también. Hay de los que cuando desembarcan te pones a llorar y unos abrazos y todo tremendo, y hay otros que acaban de embarcar y dices, por favor, que se vayan ya. Montas la fiesta. Pero obviamente una de las cosas más importantes para este puesto de trabajo es que te guste el trato con las personas. Porque si eres tímido o no se te da bien tratar con las personas, no es eso. ¿Cómo son las entrevistas para poder embarcar? Esto me lo han preguntado muchas veces. ¿Son difíciles? ¿No son difíciles? O sea, igual desmitificamos mitos, ¿no? Dicen que hay compañías como el Royal Caribbean que puedes estar hasta 5 meses de entrevistas y luego no te embarcan, ¿no? ¿Cómo suele ser el proceso de selección y contratación de un tripulante de un crucero en general? En mi caso, por ejemplo, no fue largo, fueron muchas etapas, porque eso sí que es verdad. Tú primero mandas trámite directamente a la página web de la naviera, tu currículum y algunos certificados pues, de títulos y todo que te van pidiendo, y a partir de ahí te mandan un email bastante rápido generalmente diciendo ¿me gustas o no me gustas? Y si me gustas ya quiero hacer entonces una videollamada. Y ahí hacemos ya un pequeño examen de los idiomas que por el puesto de trabajo, obviamente depende para dónde vayas, te vayan a interesar. Ahí en mi primer momento, yo que trabajo para una compañía italiana, más me daba miedo la entrevista por teléfono por el idioma, porque yo ahora hablo italiano después de 2 años, pero entonces no. Yo entraba Ya. en Costa por el español, el inglés y el francés. Y yo decía, es que no le voy a entender lo que me está preguntando, pero nos apañamos ahí un poco, así que bien. Fueron 3, 4 meses más o menos desde el 3, 4 inicio al meses. final. Te decía que por lo que me estás contando, el idioma es en inglés, pero ahí te la hicieron en italiano la entrevista. Claro, porque es una compañía italiana. Sí que es cierto Ya. que yo ahí en ese momento de la entrevista, desde el inicio no le dices no hablo nada de italiano para que tampoco se asusten, pero le dices yo en principio, y ahí lo tienes puesto en mi currículum, que yo no tenía en ningún momento puesto que hablaba italiano, yo no hablo italiano, podríamos hacerla en inglés o en francés o en español, lo que te sea más fácil. Y entonces me dijeron, sí, vale, pero claro, no es lo mismo el entrevistador haciéndola en su idioma Ya, que en claro. una Sí. segunda o tercera. ¿Y desde el primer momento tú ya sabías el puesto laboral o luego como que te No. dicen, oye, tu perfil encaja en esto? O sea, A luego mí es me una hicieron un lotería. gran favor. Sinceramente, la parte del que me hizo la entrevista, yo la agradeceré toda la vida. Yo inicialmente iba para animación infantil. Ahora que les he visto, he dicho, menos mal porque trabajan muchísimo. Y yo hay muchas cosas que sí que me gusta de ese trabajo, pero hay otras que no. La parte más manualidades, digamos, eso no va conmigo. Y fue el mismo entrevistador que me dijo, ¿y tú por qué no vas para Tour Expert? Y dije, ¿eso qué es? Yo no lo había visto en mi vida. Yo siempre me he organizado las excursiones yo, entonces, ¿cómo iba a pensar que me iban a pagar por ello? Y dije, hombre, claro, si eso existe, si lo llevo haciendo toda la vida, mucho mejor. Y luego, claro, porque tú lo has dicho y eso qué es lo que es, ¿no? Luego te dan algún tipo de formación de tour expert a bordo o externa o algo, o aquí tienes que aprender como sea. La vas aprendiendo día a día, digamos. Sí que es Listo. cierto que en concreto para los italianos y alguna otra nacionalidad hacen cursos de formación en el mismo país en tierra antes de embarcar como 3 o 4 meses, luego embarcan como 2 o 3 meses más, pero como digamos prácticas, no tienen todavía contrato normal y ellos sí que embarcan ya sabiendo un poco, pero los que embarcamos así de, hey, vente aquí a trabajar, lo vas aprendiendo. En mi Bueno, caso tuve que aprender el idioma y el trabajo. no, el primer embarque tendría que ser curioso. Sí. Y dentro de tu departamento, ¿cómo estáis organizados? Es decir, ¿cómo estaría tu estructura? Nosotros hacemos parte del departamento de tours, de las excursiones. Eso depende de todo lo que es la parte de hotel dentro de un crucero. No Ah, entraríamos nada con puente, con máquinas ni nada. Es decir, nuestro jefe supremo, que digo yo, es el hotel director. Ahí sería el jefe de mi departamento, que sería el tour manager. Luego vale. va su asistente, que sería la tour manager assistant, y luego todos los tour experts, que ya dependiendo de la necesidad del barco, según la cantidad de pasajeros y de la ruta y todo, pues puedes contar unos 10 más o menos por término medio. ¿Y es fácil ascender? Sí, en los barcos sí. Hay muchos que empiezan con 20 años y enseguida suben muchísimo. Yo en tierra empecé a trabajar con 25 años más o menos cuando acabé la carrera y en tierra yo no he visto posibilidad de ascender nunca. Es el jefe, es el del primo del jefe del otro de no sé qué, o porque
eres mujer, ¿no? En cambio, en Ya. los barcos, eso nada. Eres un tour expert. Eres un tour expert, da igual que seas la nacionalidad que seas, el sexo que seas, somos todos iguales. Eso yo lo he agradecido muchísimo, muchísimo. Es interesante porque te metes en este tipo de trabajo, porque tenemos que hablar que, como todos nuestros oyentes saben, que el estar embarcado no es para todo el mundo, o sea, ya no es un Eso. trabajo, sino también forma parte un poco de la filosofía, ¿no? Un poco lo que hablamos qué es ser marino, ¿no? Que encima tengas el aliciente de que sepas que puedes ir ascendiendo con el tiempo y con los años y que, bueno, que puedes crear una carrera profesional, que Sí, eso, sí. los barcos creo que es el único sitio donde ocurre. Sí, la verdad es que sí. Hacen los contratos por letras, digamos, dentro incluso que tengas la misma categoría, que tú seas camarero o en mi caso tour expert, tú empiezas con lo más bajo que sería tour expert D. De ahí te pueden ascender a C, a B y a A. Yo, repito, he hecho 3 contratos, ahora empezaré el cuarto. Yo ya he tenido 2 saltos. Eso en tierra sería No, no, impensable. ya, nada, nada, sí, 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 sí. Y Amelia, el tema del dinero. Los contratos, tú has dicho que son contratos, como estamos en Europa, pues hechos europeos. Por lo tanto, pues Mm, tienes tu régimen de embarque, entiendo que una seguridad social. sí. En tu caso, no sé si tú te pagas alguna especie de que se llama marino emigrante o algo para cotizar en España o no. No, es decir, yo como tengo contrato europeo, es decir, contrato italiano, pero para cualquiera que vivamos en cualquier país de la Unión Europea es lo mismo. Entonces Vale. yo lo único es que cada vez cuando desembarco tengo que hablar con la seguridad social italiana, que es digamos la que tiene mi dinero ahí en su saquito, y Ujú. entonces yo les escribo y les tengo que pedir un documento que se llama U1. Ese documento lo que te justifica es todos los periodos que tú has cotizado en el país que sea de la Unión Europea. Y ese documento es el que yo presento en el SEPE. Vale, o sea, sin ningún tipo de problema. Sí, sí, tienes paro cuando estás en casa y luego de cara a una jubilación, por supuesto, que es lo que veo yo más útil, el saber que estás cotizando. Claro. Y bueno, y entonces, ¿y el contrato qué son? ¿De fijos discontinuos? ¿O cómo sería el nombre del tipo de contrato? ¿O simplemente de Es contrato un temporal? contrato realmente como si fuera temporal. Lo que pasa es que la compañía, todas creo que funcionan así, las navieras, porque cuando estás en casa, yo ahora, por ejemplo, digo que estoy de vacaciones, pero no es verdad, yo estoy en el paro. Cuando estás ahí, ellos te ponen el contrato ese que máximo son 6 meses, pero te dan esa seguridad de que tú siempre vas a embarcar. Yo generalmente cuando me voy del barco, yo ya tengo incluso el nuevo contrato o el Ya. billete de avión o lo que sea. Podría pasar una catástrofe como pasó cuando el COVID, obviamente, pero en principio en situaciones normales tú sabes que estás trabajando con ellos para siempre, principalmente porque a la compañía le conviene. Tú ya has entrado y ya te han formado y ya sabes lo que es la vida a bordo, el trabajo, todo. No van a decir, ay, no, pues ahora quiero a otro que empiece de nuevo. Y el tema, ¿me podrías hablar así un poquito de horquillas de sueldos? Si te sabes otros departamentos o más o menos. Una persona que ahora hace los 3 cursos y le sale todo bien como a ti y embarca. ¿Qué se puede esperar aproximadamente? Depende mucho, porque como digo, hay 2 tipos de contrato totalmente diferentes, el contrato europeo y el contrato no europeo. ¿Mm? Los no europeos lo tienen diferente porque ellos directamente cobran en gross, digamos, no cobran en neto. Ellos todo lo que cobran lo cobran porque no le retienen ni seguridad social, ni pensión, ni nada. Digamos, Ya, al mes cobran más, pero no es real, porque luego tendrán que hacerse lo que tengan que hacer ellos para tener un futuro. claro, vale. Y más o menos del sueldo más bajo, pues podrías estar unos 1.200 más o menos Ujú. brutos, Sí, pero ten en cuenta que ahí hay que sumar muchas cosas, porque nosotros tenemos muchas indemnizaciones por estar en el mar. Te dan bonus porque te has saltado Semana Santa, bonus porque te has saltado Navidades, bonus por indemnización por navegante. Yo en esas cosas, la verdad, soy sincera, me pierdo bastante. Cuando te dan la nómina, yo no entiendo de dónde me dan cada dinero, lo que sé es lo que me llega al fin de mes más o menos. Pero más o menos unos trabajos normales, sin llegar a ser manager, me refiero, estarías hablando entre unos 1.200, 2.600 brutos, muy más o bien. menos. Bueno, y lo bueno es que todo esto prácticamente en el barco no, o sea, es limpio, ¿eh? Sí, Es sí, limpio. obviamente luego ya cada uno depende de los gastos que tenga en su casa. Yo en mi caso pago la hipoteca, por ejemplo, me da igual estar en el mar que estar de casa, pero por ejemplo los más jovencitos que a lo mejor aún viven con sus padres, es todo limpio, No te porque da tiempo a tú, ahorrar. hombre, sí, En el barco sí. se ahorra. En el barco se Sí, ahorra y se gasta. porque piensa que te lo hacen todos, es decir, comida la tienes, la casa la tienes, tampoco tienes mucho tiempo libre para gastar, entonces. Bueno, de repente ya consigues la entrevista, firmas tu primer contrato, te vas a casa. Eso me pasó la primera vez que embarqué, ¿eh? Dije, ¿y yo qué me llevo? Sí. ¿Qué meto yo en la maleta? Y te llaman para tu primer día de trabajo. Cuéntame, ¿cuál es tu primer barco? ¿Dónde embarcas? ¿Y qué Yo la sentiste verdad es que cuando lo de la llegaste? maleta que dices, yo es que soy muy curiosa y soy muy cotilla también y no tengo vergüenza. Entonces yo entré en Facebook y empecé a ver gente que había embarcado y yo les enviaba mensajes, digo, alguno me contestará y le decía tal, porque nosotros tenemos uniforme, tenemos 2 uniformes y hay cosas del uniforme que te las dan en el barco,
pero otras cosas que dices, tonterías como calcetines blancos. Yo no me había comprado un calcetín blanco en mi vida. Yo ahora embarco con 14 pares de calcetines blancos. O las medias que tienen que ser color blue navy para el uniforme elegante. Pues yo las tenía transparentes, pues cómprate medias. Son tonterías, pero claro, tienes que tenerlas en cuenta. Sí, sí. Y el día, pues cuando llegas, realmente el primer día es el día más catastrófico del mundo porque entras, sobre todo cuando es la primera vez, entras que no sabes ni dónde ir, no sabes nada. A la terminal Y portuaria grandísima. además vas con 300.000 maletas por ahí que no puedes ni moverte. Cuando consigues entrar al barco estás toda sudada ya que no puedes con tu vida. Y consigues, gracias, llegar al camarote. Y dices, madre mía, qué pequeño. Ah, Intentas deshacer la maleta a ver cómo la abres, primero porque no hay espacio para abrir la maleta dentro del camarote. pero Y Amelia, una pregunta, porque esto siempre tiene curiosidad. ¿Pero te asiste alguien? Es decir, tú llegas allí y hay alguien de la cuando tripulación es que el primer dice, contrato, sí. vale, Cuando es el o primer sea, no contrato, vas a sí, porque saben ciegas. que literalmente llegas perdido. Yo Vale, aún que en mi caso aún había visto barcos otras veces, pero hay gente que literalmente es la primera vez que pisa un barco, que no sabe ni cómo es ir para adelante, para atrás, nada. Entonces, para los que es primer contrato, sí, generalmente dependiendo la disponibilidad, porque claro, nosotros seguimos trabajando ese mismo día igualmente. Dentro de la disponibilidad nos acercamos o todo el equipo o el que va a ser tu mentor, porque cuando ajá, embarcas por primera vez tú tienes un mentor durante 3 semanas que es el que te va a enseñar todo, ya sea las partes de trabajo como las partes, digamos, de vida a bordo y un muy poco bien. el apoyo psicológico para esas primeras semanas que puedes ir un poco más perdido, que algunos sienten mucha añoranza a casa y todo. Ujú. Entonces, digamos, te encuentras con este mentor y a partir de ahí él, pues eso, te va enseñando las zonas comunes tuyas, dónde está tu oficina, cómo llegar del camarote a la oficina, que parece muy sencillo, pero No, el sí, sí. primer día te parece un mundo y lo Ujú, normal es que te pierdas, ¿no? Luego ya claro. vas aprendiendo y llegas con los ojos cerrados, pero al principio es difícil. Vas compaginando un poco porque ese primer día tienes que hacer los cursos, en Costa se llama Induction, no sé si es común de todas las navieras. Es el de protección y seguridad marítima para ver pues el tema contra incendios, Sí, sería caso como una de. familiarización del buque. Exacto, eso es. Entonces ahí tienes 2 cursos y al acabar esos cursos tienes un examen. Cuando pasas ese examen es cuando oficialmente eres trabajador de la compañía. Hasta que no estás como en el limbo de decir, si no lo pasas te vas a la calle. Ya vas compaginando un poco el día a día porque tienes esos primeros cursos, pero claro, ya estás trabajando. Ujú. Obviamente el manager normalmente suele ser bastante comprensible y ya sabe que tienes que deshacer maleta, tienes que hacer los cursos. Lo normal si vienes con avión, que en nuestro caso es prácticamente siempre, te has levantado a las 6 de la mañana en tu casa y llegas a la noche y no has dormido y todo. Claro. Cambio de horas, pueden ser. Entonces, normalmente el primer día, segundo, te los dejan un poco más lights. Luego ya empieza la fiesta. ¿Y cuánto duran esas formaciones internas? ¿Son horas o varios días? Son 3 días porque son 2 días y luego el último es con el examen, Ajá. pues con un par de horitas cada vez, pues unas 6 horas a lo mejor en total contando incluso el examen. Y lo que estabas hablando ahora, que a mí me pasó la primera vez que, claro, llevas un maletón y luego ya la segunda vez que embarqué, pues ya me llevo una mochilita pequeñita, Sí, porque vamos de uniforme. Yo al principio no lo tenía muy claro, pero es el mejor invento, ¿eh? No tienes que pensar. sí. ¿Cuántos Ujú. uniformes tienes o simplemente hay uno? Nosotros en el departamento de excursiones tenemos 2, sobre todo por una cuestión práctica. Nosotros por el día estamos en operativo, con la salida de las excursiones, con los autobuses, manchándote con lluvia, con lo que sea, o en excursión incluso. Entonces ahí llevas, según la temporada, o pantalón largo o pantalón corto, por lo que digo también de dónde estés, depende bastante, no es lo mismo en los fiordos que el Caribe, y un polo. Y luego pues distintas chaquetas en función. Ese sería, digamos, el de excursión. Y luego depende todo bastante los barcos, las rutas, el hotel director y todo, pero a partir de como las 6 7 de la tarde ya es obligado que por el barco vayas con el uniforme elegante. En ese caso nosotros tenemos traje chaqueta con corbata, las chicas podemos elegir pantalón o falda, puedes llevar las dos, pero eso siempre con la corbata, camisa, y la corbata las hacen diferentes por departamentos. Dicen que cuando ves la nuestra sabes que vendemos excursiones. Yo digo que saben que somos Google Maps porque es el simbolito de Google Maps ¿Qué tal dices? cual. Pero sí, bueno, se ve claramente que no hago fotos, por ejemplo. Y Amelia, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué ruta vas a hacer? Ahora cuando embarques. Ahora embarcaré en octubre porque como tenía que hacer la actualización de los cursos y todo eso, pedí un poquito más de tiempo de lo normal, digamos. Pero embarcaré en octubre en Génova y ahí estaremos todavía un mesecito haciendo mini cruceros Italia, Francia y España. Un mes de dry dock, que también es otra experiencia totalmente diferente porque ahí lo que es organizar todo lo que va a venir, limpiar ordenadores, cambiar impresoras, nos convertimos en albañiles
informáticos, un poco de todo, digamos, en ese mes. Para que la gente no lo entienda, es como un parón, ¿no? Un tren astillero o un parón del barco para hacer Exacto. mantenimiento interno. Pero mucha gente lo que no sabe es que en el dry dock los pasajeros no están, pero nosotros sí, porque Ujú. muchas veces se piensa que en un dry dock a lo mejor el que queda es el marino o el que va a cambiar Ya. las moquetas, pero es que cada uno nos dedicamos igualmente a faenas, porque hay muchas cosas que cuando están los pasajeros tú no puedes hacerlas. Entonces, digamos, haces una lavada de oficina, todos los documentos antiguos los puedes ya archivar y un poco todo. Y luego de ahí nos vamos al Caribe. Al Caribe. Entonces, para ordenarnos, por ejemplo, ahora en el Mediterráneo, ¿no? Que tú has dicho, pues Génova, Francia y Barcelona. ¿Qué tipo de excursiones harías cuando el barco llega a Francia? Entiendo que Francia, que vais Mónaco, no tiene por qué vais Bueno, a... hacemos en eso como es mini crucero, son solo de 3 días y solo hace Marsella. ¿Hay excursión en Marsella? Ahí hay muchísimas excursiones porque lo que tenemos en cuenta sobre todo es en los itinerarios que están más vistos, como es el Mediterráneo, sobre todo para franceses, italianos, españoles, que embarcas en casa y no necesitas ni avión. Consideramos que muchos de los pasajeros ese itinerario lo han hecho 50 veces más o menos. Entonces sí, hay muchísimas excursiones a Marsella, muy diferentes para gente mayor o con problemas de movilidad, para los que vienen más, pues yo quiero más gastronómico, cosas de esas muchísimas, pero también hacemos excursiones fuera de la ciudad. Hacemos Aix-en-Provence, hacemos la Camargue, Arles-Arremí, muchísimas otras ciudades, digamos, para salir un poquito de lo ya más típico. En Barcelona lo mismo. Y luego Sí. vas al Caribe y en el Caribe, ¿qué soléis tocar? Ahí hay distintos. Nosotros más o menos en noviembre, diciembre, todos los barcos del Mediterráneo y de los fiordos se van. Se suele quedar solo uno que hace todo el año el Mediterráneo y todos los demás se van. Entonces, algunos se van a la parte de Dubái, otros el que dará la vuelta al mundo, otros se van a Argentina, Brasil y otros se van a los Caribes. Digo los Caribes, aunque sea incorrecto, porque para nosotros son distintos. Está el Caribe español, el Caribe francés y el Caribe inglés. Entonces, dependiendo de las islas. Entonces yo, por ejemplo, este año estaré en el que hace más la parte francesa, que hace Martini, Guadalupe, sí que es cierto que toca también Barbados y el puerto de embarque es La Romana, en República Dominicana, pero principalmente las islitas Santa Lucía, sobre todo las colonias antiguas francesas. Estáis También. invitados, si queréis venir. Sí, bueno, no lo digas dos veces. Pero fíjate que ya que te has marcado el Mediterráneo, de repente has hecho un traído y ahora mismo has cruzado el Atlántico y estás en el Caribe, para que luego Sí. digan que los cruceros no se navega. Que el crucero que cruza es un crucero, es decir, no Claro. vamos solo los trabajadores. Hay mucha gente que lo que hace es que, También, por ejemplo, embarca en Barcelona, hacemos además Cádiz, Tenerife y luego ya cruzamos y ya haces la ruta. Entonces tú, digamos, si quieres te haces la ruta del Mediterráneo, la ruta que mueve y la ruta del Caribe. aquí se vende todo, no Sí, sí, sé. sí. No, el barco vacío, ya te digo, menos el mesecito ese de dry dock, porque a mí muchas veces me han dicho, ay, ¿qué embarcas en verano porque es la temporada? No, digo, no existen las temporadas en los barcos. Claro. Se mueven los barcos en función de la temperatura y las estaciones, pero siempre están llenos, siempre. Ah, lo bueno es que lo puedes mover. Dice, oye, ¿dónde están los clientes? Bueno, vamos para allá. Claro. Bueno, y aparte, esto es obligatorio por ISPS, ¿no? Que es el Convenio de Protección Marítima, estar identificados constantemente, ¿verdad? Ujú. Vamos a hablar un poquito del salseo, de la vida a bordo. ¿Qué te Lo que parece? preguntan todos. Sí, yo también tengo muchas ganas de hacerte preguntas. A Bueno, a lo ver, a ver. primero, ya lo has dicho, ya había constancia, pero los camarotes suelen ser pequeñitos. Sí. Que nadie se espere que va a tener ahí la panacea, Nosotros ¿verdad? es verdad que hacemos una excursión que a mí me han llegado a decir incluso la mejor excursión de toda la semana. Y digo, qué exagerado eres. Que hacemos el ship tour, una visita para ver el barco. Y les Ujú. enseñamos nuestros camarotes, nuestro comedor, el puente de mandos, Eso los obviamente, pasajeros. las cocinas, sí, sí. Y Anda. les encanta por lo que tú dices, porque es el salseo. La Claro. otra zona, ellos ya se la conocen y yo siempre les digo eso, digo, tener en cuenta que el camarote es un poquito más pequeño que el vuestro, ¿eh? ¿Compartís Nosotros camarote o es compartimos individual? 2 personas. Dos personas. Luego, obviamente, cuando ya eres tour manager, en mi caso, digamos, de ir subiendo, ya tienes camarote individual y tienes suerte, dependiendo del barco, incluso ventana, a lo loco. Oye, vaya, esto ya es de locos. Y que tienes baño privado dentro del camarote, es decir, porque antes, por lo que me han comentado los barcos más antiguos, tenías camarote de dos y en medio un baño para 4. Eso ya lo quitaron y en cada camarote de 2 tienes un baño con ducha, con todo. Y generalmente
que en los camarotes, si eres mujer, se suelen poner con una mujer o aquí Sí. hay otra mentalidad. No, no, siempre. Es más, cuando tú, por ejemplo, embarcas con tu pareja, tu mujer incluso, es decir, tienes que presentar, si estáis casados, sin ningún problema, presentas como que os habéis casado y ya está. Y si no estáis casados, pero vivís en tierra juntos, presentas algún recibo de algo que justifique que en tierra también vivís juntos. Y así te dejan, si no, no. Ah, Puede parecer muy estricto. Yo lo veo más una cuestión práctica, ¿mm? porque a mí quién me asegura que sí, hoy estás enamoradísimo de esta chica y mañana de esta otra, y te tengo que cambiar de camarote cada semana y reestructurar a todas las otras personas. No es fácil Sí. encontrar camarotes, entonces por lo menos dar una seguridad de que más o menos lo normal es que sigáis juntos. Luego nunca se sabe, pero... Sí, bueno, ya tenemos el camarote. ¿Tenéis alguna sala común para descansar, tal tipo ver alguna película o no sé, a salas de recreo? ¿Cómo son? Es una ciudad realmente. Yo siempre le Sí. digo, tienen la ciudad para arriba de los pasajeros y la ciudad para abajo nuestra, porque tienes de todo. Tienes gimnasio, generalmente hay 3 comedores, dependiendo del tipo de barco, porque los diferencian por el tipo de contrato: crew, staff o oficiales. Para los que no sepan diferencia entre crew y staff sería yo, por así decir, que somos los que interaccionamos con el pasajero. Y Ajá. crew sería pues los de cocina, los de limpieza, los que no tienen interacción con el pasajero. Y los Muy bien. oficiales los que tienen estrellitas. Luego tienes el Crew Bar, que es un bar solo para nosotros, que eso está abierto desde pronto por la mañana, tipo a las 7 de la mañana o así suelen abrir, hasta la 1 de la noche. Y entonces puedes ir desde temprano a tomarte un café si no te apetece en el comedor, tomarte un buen café en plan un espresso, o por la noche a tomarte una cerveza, lo que te ¿Todo eso apetezca. lo abonas? ¿Lo tienes que pagar o está incluido Sí, pero tenemos precios muy reducidos. muy reducidos? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la lata de cerveza marca Heineken, no es marca, digamos, extraña, vale 50 céntimos. Ah, bueno, bien. Y te la dan O sea fría. que Es decir, está frío. solo con esto, con lo cara que está la luz, solo con eso ya. Dentro de esta mini ciudad de los tripulantes, de los staff, los crew, ¿no? Y los oficiales, esta mini ciudad para vosotros, pues hay unas cosas que es como el camarote, entiendo que la limpieza, la lavandería, la comida. ¿Tenéis un buffet o cómo es? Todo esto va incluido, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos, sea los 3 niveles buffet, la diferencia, la única es que generalmente en el de crew, como suele ser gente más de fuera de la Unión Europea, suele haber más comida tipo India o eso para que ellos se sientan más en casa. Muy bien. En el de staff suele ser más comida tipo europea y en el de oficiales va servida, es así. Y eso está abierto prácticamente todo el día, porque en un barco cada uno tiene un horario totalmente diferente. Entonces yo veo gente cenando cuando yo estoy desayunando. Yo por mi trabajo me levanto muy temprano. Hay gente que se acuesta muy tarde por su trabajo. Ya. Entonces prácticamente está abierto 24 horas. A lo mejor, digamos, desde la 1 hasta las 6 no está abierto. Y luego están otros bares, como el que has comentado, que bueno, que eso sí que son de pago, que sea muy reducido, ¿no? Exacto. Y ya no solo bares, ¿no? Pero tipo gimnasio, cosas así, ¿también se paga o no? No, no, el gimnasio lo tienes incluido. Luego también, dependiendo qué tipo de barco, suele haber lo que llaman el Crew Beach, que es como una especie de zona solarium con tumbonas, y a veces hay o un jacuzzi o una mini piscina o algo así, como para, si tienes un rato libre y quieres tomar un poco el sol y refrescarte un poco, pues poder salir un poco. Teniendo en cuenta eso, que la mayoría tenemos camarote sin ni siquiera ventana. Entonces yo al camarote voy a dormir y a ducharme, no Ya. más. Oye, y una cosa que me ha ocurrido, si eres vegano, ¿hay comida vegana? O si eres, yo qué sé, musulmán, ¿hay comida halal? O... Lo miran muchísimo, porque, a ver, como hemos comentado, en los barcos hay gente de todo el mundo, pero de todo el Claro. mundo. Es decir, es el mejor modo de quitar racismo de la mente, de lo que sea, porque para mí todos son mis compañeros, me da igual el grado que tengan, el país que tengan, lo que sea. Y eso, y sobre todo ahora, hoy en día, con el tema de las intolerancias y de todo, tú eso solo se lo informas al metre responsable de nuestro comedor y te hacen un menú aparte, para que no haya ningún tipo de contaminación cruzada ni nada. Que aún así, digamos, yo qué sé, yo por ejemplo tengo varias compañeras que son intolerantes a la lactosa. Pues oye, si te haces una ensalada se supone que no tendría que haber, pero aún así ellos ya le hacen su ensalada aparte para saber que no ha estado pasado por ningún tipo. Es impresionante. Y el tema de si, por ejemplo, ahora quieres ir al otro mundo, ¿eh? Subes las escaleritas, te asomas un poquito y de repente estás en el mundo de los pasajeros. Tú puedes ir a, me lo voy a inventar, a alguna pizzería que tengáis en el barco y cenar. A ver, en concreto la pizzería es otra cosa aparte, O bueno, porque otro sí, sí, restaurante, no lo sé. no, pero lo comento, porque además Sí, así es guay. En la pizzería, a ver, trabajo en Costa, entonces un producto tan italiano pues, como la pizza no se la podrías quitar a nadie que trabaje ahí. Entonces ellos lo que hacen es que la parte de la pizzería la dividen en dos.
dos, una para los pasajeros y otra para nosotros. Entonces tú en esa parte nuestra puedes ir vestido como te dé la gana, porque en nuestra zona puedes ir en chándal, puedes ir como quieras. En cambio, siempre que vayas en área pasajeros, ahí sí que tienes que cumplir todos los controles que te pide la compañía. Dependiendo qué tipo de trabajo, a lo mejor no estás autorizado. Hay distintos puestos que no pueden hacerlo. Yo en caso del mío, por ejemplo, lo mismo digo, depende del hotel director, del itinerario y del barco. Pero más o menos por regla general, siempre puedo ir donde yo quiera, pero en uniforme elegante. Entonces, yo no puedo irme con mis vestidos, pero si me pongo mi uniforme con mi corbata, pues sin ningún problema. Puedo ir al teatro, puedo ir a la discoteca, si hoy hacen la fiesta blanca, puedo ir a la fiesta blanca, donde quieras. Obviamente con cabeza, es decir, yo puedo ir a un bar y tomarme una copa, no hay ningún problema. No me puedo tomar 10 y no poder ni caminar. Yo no estoy trabajando, pero yo estoy representando a la compañía. Pero siempre y cuando no llames la atención, sin ningún problema. Luego cada compañía tiene sus normas establecidas, como estabas indicando, y entiendo que podría llegar a ser un motivo de despido. Sí. El caso del alcohol, por ejemplo, yo creo que Costa es de las más lights en ese aspecto, pero porque también es la única que es europea. Estamos más acostumbrados a que la cervecita después de trabajo eso no se puede quitar. Entonces, ellos lo que te piden es que no des positivo. Es lo mismo que si fueras en coche. A ti, en el momento que sea del día, te pueden hacer un test. En este contrato, por ejemplo, pasó, a ver, se lo hicieron una compañera mía a las 11 de la mañana, obviamente no dio positivo, pero te pueden dar. Entonces, sí, te puedes tomar algo, pero lo mismo, tú tienes que estar bien, porque en caso de que pasara cualquier emergencia, nosotros tenemos nuestras funciones también de emergencia. Entonces no puede decir, no, es que no puedo salvar al del incendio porque no puedo ni mantenerme en pie. Lo que tú has dicho, puedes hacer al teatro, puedes hacer a cualquier restaurante y lo tienes que pagar. ¿Está reducido un poquito o pagas igual que un pasajero? Pero todas las actividades del barco están incluidas en el precio del pasajero. Entonces nadie paga nada, ni nosotros ni ellos. Es cierto lo que te he dicho, por ejemplo, de tomarte una copa. La cerveza que te he dicho del Crew Bar de 50 céntimos, si yo me voy al teatro y me tomo una cerveza no me va a costar 50 céntimos. Pero tampoco me cuesta los 8 que les pueda costar a los pasajeros. Igual me cuesta 4. Hay sitios baratos y hay sitios caros. Claro, ahí además tienes el spa. Yo no lo he hecho nunca, pero tengo amigos que sí que lo han hecho de decir, pues oye, hoy me duele la espalda, pues yo voy y me doy un masaje. Puedes ir y te das un masaje. Pagas con descuento, pero pagas, pero sin ningún problema. Y oye, Amelie, ¿y cómo pagas? ¿Tarjeta de crédito? ¿Hay un tipo de pulsera? ¿Hay un token, una moneda especial interna en el barco? Tarjeta, pero tarjeta del barco. Tanto nosotros tenemos lo que se llama el Crew Pass, como los pasajeros tienen lo que es la tarjeta, que eso sirve para todo. Yo es lo que siempre les digo en las charlas estas de información, decir, no lo perdáis, por favor, porque es la llave del camarote, es también la tarjeta de crédito, porque es con todo lo que tú cargas, eso va a tu cuenta a bordo. Y luego es tu pasaporte, es con lo que te piden entrar y salir del barco. Mejor no perderlo. No, llevas ahí la vida. A nosotros en concreto, para los pagos, lo que hacen es que, como nosotros no somos un pasajero que pongamos dinero en la cuenta, te lo quitan de la nómina. Según el contrato que tengas y el sueldo que tengas, te dan como un bonus a gastar, digamos. En mi caso, por ejemplo, son 200 euros al mes. Yo 200 euros de mi nómina, dentro de mi nómina, los puedo gastar en la tarjetita. Si yo, por ejemplo, y no tengo que hacer nada, se hace en automático. Si yo, por ejemplo, me paso y tengo que pagar algo, no me dejarán y tendré que ir a activarla y cargar más. Y ahí sí que poner dinero mío, digamos. Pero hasta 200 euros es como una fianza de que la empresa se fía de ti. Bueno, no está mal, ¿eh? Está bastante... Sí, no, es cómodo, es muy cómodo, Muy bien. sinceramente. Y otra cosa que también esto es muy curioso. Lógicamente, dentro del crucero lleváis un equipo médico y un hospital. Yo en los barcos que yo he trabajado era más parecido a una enfermería que a un hospital. Cuéntame, si te pasa algo a ti, a un pasajero, entiendo que no hay problema, pero si os pasa algo a vosotros, ¿hasta qué nivel existe ese hospital a bordo? A ver, de momento el tema dinero, es decir, es un hospital privado. Entonces el Ah, pasajero paga. Hasta me siento mal, quiero que me miren a ver qué me pasa, pagas. Es como cuando vas en tierra a cualquier hospital privado. ujú. Nosotros no, nosotros nos lo cubre el seguro de trabajador. Entonces nosotros sí que podemos usarlo sin problema. Más o menos vienen a ver como, lo mismo, depende del barco y todo, pero más o menos suele haber como 3 doctores para los pasajeros y uno para nosotros. Y 4 o 5 enfermeras. Ahí cosas básicas se las pueden hacer sin ningún problema. Cuando ellos ya ven que hay riesgo de muerte, que lo hay, porque parece como una historia muy
muy No, no. de vacaciones no pasa nada y sí, pasa lo mismo que te puede pasar en casa. Entonces ellos ya lo valoran. De, primero, ¿cuándo vamos a llegar a puerto? Porque a lo mejor si es cuestión de horas, no pasa nada, aguantan ellos sin ningún problema y cuando ven que hay que hacer una intervención muy urgente, se pondría incluso a pedir con helicóptero que vengan a recogerlo. Eso también depende de la ruta, porque si tú estás cruzando por el océano, si a ti, por ejemplo, te tienen que operar de la pierna porque se te ha partido el hueso en dos y te quedan 7 días hasta llegar a tierra y estás tan lejos que un helicóptero no llega, lo único que pueden hacer ahí es inmovilizarte la pierna y darte sedantes y sedantes y sedantes para que duela lo Claro. menos posible. Y pues eso, el que una persona se encuentre mal y estar ahí pues con fiebre ingresada varios días o eso sí, cuando ven que esa fiebre pues sube demasiado o no baja nunca, ahí ya es cuando dicen, vale, no. ¿Sería un departamento concurrido? En la vuelta al mundo mucho. He dejado un espacio solo para la vuelta al Sí, mundo porque es ya lo, que es ya lo alucinante. Yo mira. creo que cuando nos escuchen lo van a alucinar todos los oyentes. Así les Oye, hacemos que se queden hasta el final. claro, claro, gracias. Ahí has estado muy bien. Así que no os vayáis. Vamos a seguir con el salseo, que yo tengo que hacerte esta pregunta. Sí, El tema de las relaciones humanas dentro del barco. Claro, son muchos vale. meses metidos en el barco. Pasajeros, no. Eso Vale. sí, eso sí que es O sea, en regla el mundo de arriba es de intocable el navegante pasajero. básico. Solo con que te vean cualquier cosa que pueda llevar a malentendidos con un pasajero, al siguiente puerto tienes las maletitas abajo del barco y el billete de avión te lo pagas tú. Y eso queda reflejado en la libreta marítima. Es decir, que ninguna otra compañía te va a contratar. Eso, cero, cero. Luego ya, obviamente, entre tripulantes, es lo que tú has dicho. Son muchos meses y ya depende, pues cada uno las obligaciones que tenga en casa o no tenga. ¿Qué es lo que te he dicho? Hay muchos directamente que se conocen en un contrato, luego al siguiente ya piden incluso embarcar juntos, que eso la compañía da muchas facilidades, decir, oye, yo me he hecho novia de este camarero o de este lo que sea y quiero siempre estar en el mismo barco con esta persona. Pues la compañía ya se organiza y dentro de lo posible te intentan embarcar juntos. Y luego eso, además, si justificáis que en tierra vivís juntos, te van a poner en el mismo camarote. Es decir, aquí hay incluso matrimonios. Yo conozco gente que están casados y que embarcan y desembarcan juntos. Y luego, pues todo lo extraoficial que hay ahí, pues ya ni te digo. Lo que surja. Exacto. Bueno, y luego, ¿y fiestecitas qué? ¿O todos Pues trabajar? están las crew parties, eso es Ajá, chulísimo. Aparte, es decir, por una parte tenemos las oficiales, digamos, que tienen los pasajeros, que todas las noches tienen, cuando no es la fiesta blanca, es la Silent Night, cuando claro. no, de todo. Y ahí si vas con un uniforme, puedes ir. Pero donde nos lo pasamos bien nosotros es donde puedes relajarte y ser tú mismo, no estar así tieso como un pasmarote Claro. y son las crew parties. Y eso la hacen generalmente en el crew bar. Cuando hace mucho calor, intentan robarle un poquito de espacio al abierto a los pasajeros y eso lo suelen hacer pues cada 2 semanas más o menos. ¿Y en qué Es que siempre hay consisten? ¿Son de cosas. temática o...? Exacto, como somos de tantos países, siempre tienes la fiesta de la independencia india, el Día de España, la República Italiana, el 14 de julio francés. Lo raro es que no haya un motivo para celebrar. No. O sea, que son fiestas, Navidades, fiestas un poco carnaval. del Día de la Nacionalidad, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Además Fíjate eso, tú. porque además lo que intenta también la compañía es que todos nos sintamos dentro de casa, siendo que estamos tan lejos de casa tanto Ya, tiempo. Entonces, pues cuando el 15 de agosto, por ejemplo, es la fiesta de la independencia de India y es una fiesta tremenda, pero inmensa. Y se ponen hasta un buffet lleno de comida india que está buenísima, música india, súper chulo. Y ellos vienen vestidos con sus trajes indios, nosotros hacemos lo que podemos, pero hay fiestas muy chulas y es que te abren la mente total, porque ves cosas que tú cuando vas a la discoteca de tu pueblo, por así decir, no ves eso. Ves nada. todos los sábados la misma fiesta. Te iba a preguntar cuál es tu fiesta favorita, pero creo que es la India, ¿no? La de Bollywood. Es que me gustan todas, la verdad. Sí. Yo a mí me gusta bailar, entonces donde me pongan a bailar, allá que voy. Y la fiesta la monta el barco, por lo tanto, la comida y lo que se sirve es gratis. Exacto. Ujú, Nosotros en los cruceros hay un departamento que se llama welfare. El ujú. welfare es el que se ocupa de las actividades de la crew. Generalmente ahora están intentando crear puestos de trabajo realmente para eso, porque de momento eran voluntarios crew.
Los tours no podemos hacerlo porque no tenemos tiempo, pero los que tienen un poquito más de tiempo libre son los que organizan, pues, clase de yoga, de zumba, la fiesta india, el no sé qué, pues todas las actividades que hacen para nosotros lo organiza ese departamento. Bueno, muy interesante porque por lo menos, Sí. oye, aparte de trabajar y estar, pues hombre, pues metido en un barco, se te está creando un poco una burbuja, ¿no? Sí, no, y que además al fin y al cabo tú estás siempre con tu misma gente, porque en los barcos piensa que estamos hablando de mínimo 800, máximo 2000 personas. Obviamente el día a día no interactúas con tanta gente. No, Tú claro. en el día a día, yo en las excursiones, pues es con los de excursiones, con los de recepción, con las de representante de hablas, los fotógrafos y animación y ya. Y a nivel de seguridad, es decir, ¿existe una policía del barco? Policía, en plan policía, como entendemos nosotros, no. Hay un departamento que es el departamento de seguridad y Ujú. ellos sí que pues están formados para esas cosas, pues como un seguridad, digamos, yo creo, ya te digo desde el desconocimiento, sino que me lo digan si lo digo mal, pero sería más bien como la empresa de seguridad que puedas contratar tú en una urbanización o algo así en tierra, que Ujú. no tiene la potestad de arrestar a nadie, pero sí de retener hasta que vengan los cuerpos. Pero tú estás navegando y hay algún altercado, estas personas pueden detenerte, llevarte a un calabozo y, bueno, y lo que decía el Calabozo no capitán, hay. entiendo, Calabozo no hay. Lo que no hay, hay por calabozo. ejemplo, es en caso de una persona que esté creando un problema y pueda traer peligro para los demás, lo que hacen es que se la llevan a un camarote interior, Vale, independientemente de que él tenga un balcón o una suite o lo que tenga, por riesgo también de autolesión, de que vale, él no sabes cómo puedan reaccionar las personas y que dijera, pues me tiro, ya, no lo sabes. ya. Entonces, cuando ven algún caso así, siempre es eso, camarote interior y se queda el de seguridad en la puerta 24 horas, por supuesto. ¿Y este seguridad también vigila a los tripulantes? Sí, sí, Vale. sí, sí. El departamento es bastante grande y ellos ayudan desde, digamos, todas las formalidades de embarque, desembarque, con la inmigración del puerto también y todo eso. Y luego durante la navegación los vas viendo que están siempre dando vueltas. Y cuando hay puntos calientes, que digo yo, Sí. peligrosos, pues una fiesta o un algo así, siempre hay alguno ahí. Siempre. Nosotros tenemos además teléfonos de entre del barco, teléfonos móviles que no tienen ni tarjeta ni nada, pero sirven para llamarnos entre nosotros. Yo he llamado a los de seguridad. Hay Ah, pasajeros que se ponen nerviosos y hay pasajeros que se ponen muy agresivos. Y nosotros eso sí que nos lo han explicado desde el principio, es decir, no os metáis en jaleos. Es decir, si se ponen a chillar, se ponen agresivos, tú llamas y que venga el de seguridad. Tú te apartas y ya se apañarán ellos. No, con nosotros que no vengan. ¿alguna cosita así que te haya pasado así chunga? A ver, la más exagerada fue este año en Isla de Pascua. Hacemos un previo de la vuelta al mundo. ¡Ay, qué ganas Isla tengo de hablar de eso! Isla de Pascua, no sé si has estado alguna vez. No, por Pues no te desgracia. aconsejo como patrón ir. Vale. Ven avión mejor. El sitio es impresionante, pero el puerto es una locura. Obviamente no hay puerto para crucero, echan ancla y bajamos con las lifeboats hasta el puerto. Pero es que el puerto está lleno de rocas enormes y tienes que ir con una fuerza tremenda. Las olas son muy grandes, piensa que la tierra más cercana está a miles de kilómetros. Ahí rompe con todo. El primer día, generalmente incluso la vuelta al mundo, la planifica en 2 días, Isla de Pascua, porque sabe que la probabilidad de que uno de los dos no se consiga es muy alta. Mm. El comandante el día de antes ya dijo, las previsiones no son buenas. Dio una charla para todos los pasajeros en todos los idiomas que me pareció espectacular por su parte, dar la cara, y dijo, yo lo voy a intentar, pero obviamente quiero que veáis vídeos de cómo son las cosas. Y daba miedo. Primer día salieron 2 o 3 lanchas y no se pudo salir más. El puerto incluso cerró, es decir, hubo gente que durante unas horas se quedó en tierra sin poder volver al barco. Los que estaban en el barco esas cosas no las entienden. Ujú, Y claro. entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es el sueño de mi vida ir a Isla de Pascua. Pues Ya. chillar y empujar y de todo. Tremendo, Oh, tremendo, pero tremendo. A mí, padres enseñándome vídeos de los niños llorando, pero yo como diciendo, pero ¿tú te piensas que es culpa mía? No, por sí, eso te digo. Yo se les perdió. entiendo que tengan que dar rabia, pero tienes que saber ser civilizado. No, y bueno, y que no te están prohibiendo porque sí, te están prohibiendo por seguridad. El problema de, no, creo que lo hemos hablado tú y yo el otro día, el problema de estar de vacaciones y estar en otro sitio. Te
tema de sexismo, tema de racismo, tema ¿Esto existe dentro de los cruceros? ¿O de tu experiencia en el crucero donde estás? Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Porque, perdona, Porque Amelia, ¿cuántas nacionalidades convives? todas, todas. Yo no creo que quede ningún país ahí. Pero además, sobre todo, por la parte que me toca a mí, sobre todo, yo he vivido las dos. Porque yo, los 2 años que me fui a Francia a estudiar, por ser española, vamos, mal, 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 mal. Y en tierra en España, trabajando, por ser mujer, mal, 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 mal. Entonces yo pensaba en un mundo que así por estereotipo debes pensar el marino, el no sé qué, hoy dirán la niñita esta, no sé cuántos. Para nada. Eres una más para todo. Nada de racismo. Yo generalmente a veces soy la única española. Bueno, siempre soy la única española. A veces soy la única no italiana de mi departamento. En la vida me he sentido rechazada por mis compañeros. Al revés, todos los que he tenido durante estos 2 años majísimos y adorables. Con los jefes ninguno ha intentado abusar de poder ni de nada. Maravilloso. Por eso también animo muchísimo a la gente de que no tenga miedo. Porque sí, estás lejos de la familia, pero es que te vas a sentir en casa, de Ya, verdad, no, no te sientes sola. curioso, porque lo primero que vas a pensar es lo que tú decías, joder, tú, con tanta gente allí, a lo mejor tú tienes una mente abierta, ¿no? Tú llegas al barco y dices, mira, yo no soy racista ni soy sexista, pero yo qué sé, pero a lo mejor entre un filipino contra un indio, pues sí, ¿no? Por otras culturas o por lo que sea, pero fíjate que no. Piensa, Hugo, que nosotros, como he dicho, tenemos gente de todas las nacionalidades. Todas las nacionalidades, por ejemplo, te hablo en circunstancias de cómo están ahora las cosas, Sí, rusos claro, y de Ucrania, correcto, claro. que conviven y no pasa nada, y conviven. Hmm. Ya no te digo el francés con el español que podamos tener un poquito la rivalidad. Te hablo de gente que hoy en día se está matando. Pues a lo mejor pues no serán súper mejores amigos, no lo sé, pero ningún problema. Pero sabes dónde están y siguen sus caminos. Sí, sí, claro. ¿Y qué te iba a decir? El dios del barco, el comandante, el capitán. Este señor o señora, ¿qué pasa? ¿Tan importante es Sí. o, no, o ni sabemos quién es? A ver, obviamente, digo lo de siempre, depende el barco, depende el comandante, depende cómo es cada uno, porque hay algunos que embarca y se va a conocer a las 2000 personas que hay a bordo para darle la mano y decir, hola, yo soy fulanito, hola, no sé qué. Es Hay verdad otros, esto que vemos, el señor. sí, sí, hay otro que obviamente, pues a lo mejor, o porque es menos sociable o porque directamente considera que no tiene por qué hacerlo, que sinceramente no tiene por qué perder tantísimo tiempo en un barco tan grande, pues a lo mejor no lo hace, pero yo la verdad es que los que he tenido he sabido perfectamente quiénes eran y cómo eran. En concreto, por ejemplo, uno que tuve, que lo tuve yo en el primer contrato y luego me lo encontré en el segundo, pero yo soy Amelia Pobre Turesper y él es el capitán del barco. Entonces yo obviamente cuando lo vi dije, vale, es mi amigo, pero no le iba a decir nada porque yo pensaba, no se va a acordar de mí. Y vino a él a saludarme. Así que muy bien. Lo que te digo, son muy llanos en general, obviamente habrá de todo, pero ¿Es cierto que los cruceros llevan dos capitanes? Uno como que es el capitán efectivo que está en la sombra y luego está el otro que es como más el que va a la cena de gala del capitán y tal, o esto es ¿cómo un no? mito? Eso es un mito. Pensaba O que sea, decías porque ellos llaman K1 al sí. capitán y K2 al primer oficial. Pensaba que iba por ahí la cosa, pero no. No, 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 el capitán es uno. A ver, puede darse en caso de un relevo de que uno esté por desembarcar y el otro acabe de embarcar, pero ya te digo que con la necesidad de gente que tenemos en los cruceros, más de 2 días no creo que coincidan. Lo justo para decir, te dejo aquí todo escrito y ya está. No. El que lleva el barco es el mismo que va a la cena del capitán y con el que luego te hacen la foto. Quitamos los mitos y Sí, el capitán es el que está ahí, ahí sí, sí. trabaja. A ver, hay gente, tú has hablado antes de más jovencitos, de tu caso, de parejas que se han hecho en el barco, matrimonios que van, pero mucha gente pues a lo mejor tendrá hijos y no embarcan y tienen que estar en sus casas. ¿Cómo es un poquito? Porque, a ver, yo muchas veces cuando la gente me dice, oye, no sé qué hacer si embarcarme en un crucero, ¿no? Yo muchas veces les digo que yo lo vería en primer momento como una experiencia. Yo en mi cabeza no entendería crear familia y estar embarcado en un crucero, sobre todo por los 5 o 6 meses, ¿eh? Sí.
Pero ¿existe algún tipo de programa, existe un tipo de conciliación, de ayudas? ¿Se ha abierto la mente a lo largo de los años? Sí, la verdad es que hay muchísimos programas que ahora los explicaré, pero a ver, sí que es verdad, yo personalmente con niños pequeños yo lo veo complicado. Yo he visto mucha gente que lo hace. Ujú. Ahora, por ejemplo, para dar un claro ejemplo, el hotel director que estuvo conmigo dando la vuelta al mundo acaba de hacer 25 años de casado y tiene una hija de 24 y ya va navegando toda la vida y se les ven enamoradísimos. Oye, pues a lo mejor ese es el truco. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tampoco se sabe. Si no te ves, tampoco tienes tiempo de discutir. Ya no solo hablando de niños pequeños, que obviamente es lo que yo veo más, que te pierdes mucho, porque como tú has dicho, 6 meses no es lo mismo que yo que tengo 34 años me vaya y mis padres no me vean durante 6 meses, que a un niño de 5 meses tú te lo dejes y cuando vuelve tiene 11, te ha cambiado el niño totalmente. Eso lo veo más complicado, pero sí que es verdad que hay muchísimos programas. Dependiendo, voy a ir del más corto al más largo, por así decir, Vale. dependiendo de la ruta que hagas, hay una cosa que se llama visitor. Ujú. Visitor quiere decir que tú invitas a quienes quieras, máximo 4 personas, a pasar el día en el barco, gratis. Y pueden Ujú. incluso comer contigo en el buffet de pasajeros. Entonces, eso pues, por ejemplo, cuando estás haciendo la ruta de Mediterráneo, yo ahora, por ejemplo, que embarcaré, cada 4 días voy a estar en Barcelona. Pues mis amigas ya se la han puesto en la agenda y ya tienen marcados los días para venir a verme y comer en el buffet. Bueno, la suerte que tienen. Y luego ya, pues cuando el barco se va a ir, ellas se van y ya está. Esa, digamos, sería la versión más light, de por lo menos siempre que la ruta te permita, tienes la posibilidad de que esa gente venga a verte. Y luego hay otros programas que lo que cambia entre ellos realmente es el dinero, que es el Passaggio Familiare o el Family and Friends. La diferencia es que el Passaggio Familiare lo tienes limitado según el tipo de contrato. Yo, por ejemplo, como tour expert, tengo 2 semanas por contrato. En esas 2 semanas puede invitar a un camarote, es decir, da igual que venga una persona que vengan 4, prácticamente gratis. Ahí lo que pagan son las tasas. Más o menos, pues puedes pensar unos 150 por persona a la semana. ¿Tienes que demostrar que son familia o no tiene por qué? ¿Pueden ser amigos? No, puedes poner amigo, Oh, qué porque bien. si Tus no le amigas pones estarán primo, no sé encantadas. ni si es tu apellido. Ya. Y luego lo otro, la diferencia es que es lo mismo, pero ilimitado. Lo puedes pedir todas las veces que quieras, pero ahí sí que pagan un poco. Es, digamos, una manera de pedir un crucero, pero con descuentos. Pues el crucero te va a costar 1.000 euros, igual el Family and Friends te cuesta 500, pero lo puedes pedir todas las veces que quieras. Tampoco está nada mal. Oye. No, por eso. Entonces, hay mucha gente, a ver, y luego ya altos cargos ya no te digo, por ejemplo, el hotel director, el capitán, los tienen ilimitados. Entonces, ellos sí embarcan 6 meses, bueno, ellos embarcan medio, no sé, ellos hacen 3 y 3, tres Ujú. en casa, 3 a bordo. Entonces, de esos 3 meses, pues a lo mejor te viene tu mujer el primer mes, un mes, luego estás un mes solo y luego tu mujer vuelve otro mes. Tampoco te has estado tanto tiempo. Llega un momento que cuando asciendes, estas condiciones también del embarque ya no solo mejoran el sueldo, sino las condiciones del embarque. Claro, llega un momento que ¿por qué te vas a querer ir del crucero? Claro, a ver, lo que busca la compañía, bueno, y entiendo que todas harán lo mismo, es cuidarte, Ya, porque ellos están destinando mucho tiempo en ti, en formarte. Pues, ¿para qué quiero que se me vaya ahora que ya sé hacer las cosas y que sé que me gusta el trabajo y que me gusta este tipo de vida? Al revés, la compañía lo que quiere es que yo esté contenta para que continúe. ¿Cómo se hará eso? Pues pensando, ostras, pues si un día llego a manager, ya tendré camarote individual y ya tendré un claro. mes de pasaggio familiar. Si sigo a hotel director, pues ya podré todo lo que quiera. El ver que cada vez que vas subiendo, no solo ganas obviamente en sueldo, que es lógico, pero eso en cualquier trabajo, sino en calidad de vida también. Bueno, Amelia, el señor Fernando de Magallanes lo inició y Juan Sebastián Elcano lo acabó. Y la señorita Amelia Branchadey Díaz de Castellón la ha realizado. Estamos hablando de la vuelta al mundo, en tu caso en un crucero. Me está explotando la cabeza. Cuéntame qué es eso. Pues es una maravilla, lo primero una Hombre, maravilla. una de mis Sobre todo me ilusiones y me imagino las... que para los pasajeros. Eso es un crucero que se hace una vez al año y sale normalmente como en diciembre, enero y viene a durar a los pasajeros inicialmente, luego contaremos lo que pasó este año, Sí. 4 meses. Entonces, más o menos, pues
estarías desembarcando en abril, más o menos. Cada año es diferente, porque aunque parezca sorprendente para los que no entendemos de esas cosas, hay gente que la hace todos los años. Yo he estado con gente que ha hecho 10 vueltas al mundo. Claro, claro, por eso para mí ya era, yo me sentía la persona más afortunada del mundo por hacerla trabajando y luego pensando, madre mía, esta gente que la hace de viaje y luego cuando me decían, no, pero yo he hecho 10 y yo, madre mía, ya te vuelves loco. ¿Cuánto puede Entonces, costar para el pasajero, por curiosidad? a ver, depende de mucho, porque depende de cómo lo compres, de si lo Lo más compras con básico. agencia, directamente con la naviera, de cuándo, del tipo de camarote, millones de cosas. Pero pon mínimo, mínimo en un camarote doble 15.000 a persona. Anda, el que la ha hecho 10 veces más, ¿eh? Sí. A ver, pero también es verdad que en proporción crucero es más barato. No, claro, Y claro. que luego, Vamos a ver. si tú cuentas, más o menos salía como a 100 euros el día, por así decir. Ujú. Con 100 euros el día tienes desayuno, comida, merienda, cena, todos los espectáculos, las actividades de deporte, no paras. Entonces, si Sí. realmente todo lo que consumes lo vas sumando, sales ganando. Pero sí, claro, tienes que tener ese dinero y ese tiempo. Por eso comentaba antes el tema de los hospitales. En ese tipo de barco, normalmente la gente es mayor, porque tener 4 meses de vacaciones no las tenemos los jóvenes. Ya. Entonces, sí, ahí en el hospital estuvo bastante Ahí, divertido, ahí creo. teníamos un punto caliente, ¿no? No creo que los doctores estén contentos de trabajar en la vuelta al mundo. Igual que los de animación llegaron también muy, muy cansados. Claro. ¡Fua! Tú hay un crucero específico, bueno, preparado, o habrá varios, y te dicen, oye, ¿te apetece entrar ahí y hacer esto? O directamente te tocó. Hay mucha gente que lo pide. Yo, pero ya es una opinión personal mía, no me gusta pedir nada, porque yo pienso lo que yo pida, que quiero hacer o que no quiero hacer, se lo estoy quitando o dando a un compañero. Entonces, si todos pedimos las cosas bonitas, no me parece justo. Entonces yo no pedí nada. Y fue al revés, me dio casi un infarto, porque estando en el segundo contrato, me dice el manager, ven un momento, Amelia, digo, uy, ¿qué he hecho? Cuando te dicen esas cosas, tiemblas. Y me dice, mira este email que me han mandado desde Génova. Génova son las oficinas centrales de Costa Cruceros. Y era nuestra responsable de tierra pidiéndole consejo de mí para la vuelta al mundo a mi manager. Y yo me quedo así. Y digo, ¿pero esto es de verdad? Y dice, yo ya le contesté y le he dicho que por supuesto, que al revés, que quería proponerte yo, pero que se ha adelantado ella. Y digo, ay, por favor. Y nada, una alegría, vamos, inmensa, porque es que no te lo puedes imaginar eso. Es que estás en Cuéntanos, sitios que no lo hubieras imaginado en la vida. ¿cómo es la ruta? Salimos en general de Europa porque vamos recolectando a la gente en Italia, es Francia, España, y de ahí nos fuimos a Marruecos, Tenerife, y de ahí ya cruzamos el Atlántico. Llegamos a Barbados, Cartagena, Colombia, Panamá, pero en la parte del Caribe todavía, en Colón. Sí. De ahí cruzamos el canal de Panamá, que ahí a mí ahí ya me vino la vena de la ingeniería y me moría de la Claro. emoción porque una construcción como eso, vamos, era espectacular. Ahí empezó las primeras sorpresas, que como el mundo está tan tranquilo ahora y todos los sitios son tan pacíficos, pues empezó una guerra civil en Ecuador. Y la compañía decidió que por riesgo no nos la íbamos a jugar y se saltaba al puerto. Eso de se salta al puerto suena a pasajero, ¡jo! Sí, pero nosotros somos lo que nos lo comemos, porque es reorganiza todo. Dijeron que entonces lo que íbamos a hacer es 3 días en Callao para ver Lima. Entonces tuvimos que organizar excursiones nocturnas cuando no estaban previstas, distintas excursiones diferentes porque van a estar 3 días ahí, no van a ir todos los días a Lima. Un jaleo. Teníamos excursiones overland, que eso quiere decir tú dejas el barco en un puerto y lo recuperas en otro. En Ecuador justamente es donde salían todas. Para Galápagos, para Machu Picchu, para Claro. Quito, un montón, todas canceladas. Excursiones que valen 10.000 euros, cosas así. Vaya, Es vaya. maravilloso todo. Con vuelos cogidos que no se podían cancelar. Maravilloso todo, maravilloso. Primer susto. Continuamos con Perú, Chile, Isla de Pascua, que ya conta un poco el movimiento. Y ya empezamos toda la Polinesia. Espectacular. Espectacular. Un agua. Yo no he visto un agua así en ningún otro sitio. Impresionante. Luego llegamos Nueva Caledonia. Por suerte llegamos antes de que empezara la guerra también. En Australia hicimos Sydney, Brisbane y Cairns. De ahí Papúa Nueva Guinea, antes de que se pusiera en activo el volcán. Hemos ido dejando rastros en todos. Sí, sí. Japón, Corea, impresionante Corea, me ha encantado. Taiwán,
Hong Kong, Vietnam, Malasia, Sri Lanka y sorpresa. Ahí estaba previsto India para subir luego por bueno, para ir a Omán, Canal de Suez, Aqaba y ya llegar al Mediterráneo. Y entonces nos dicen, la situación en el canal de Suez no está bien. Es peligroso, de momento cruceros no ha pasado nada, pero ya varios barcos cargueros les han disparado y cosas así, entonces no nos la jugamos. No nos la jugamos, pero tenemos 2.000 pasajeros a bordo. ¿Qué hago con ellos? Entonces reestructura todo y digamos la vuelta al mundo se hace por etapas, 4. Esa sería la última, que era de Singapur a casa. Ujú. Pero tuvimos que inventarnos y crear una nueva. Desde Sri Lanka no fuimos a India y entonces hicimos Maldivas, Seychelles, 3 puertos diferentes de O sea, Sudáfrica. os vais hacia el sur, hacia el cuerno de Damos África. toda la Uf, vuelta a África. uf. Y ahí se les dio varias posibilidades a los pasajeros. La verdad es que, para mi opinión personal, por lo menos la compañía se portó incluso demasiado bien, porque les dio posibilidad total cuando realmente no era una cosa de la compañía, era una cosa de la Sí, guerra del mundo. mundial. Y podían o desembarcar en Cape Town, en Sudáfrica, el 1 de mayo, que eso quería decir que desembarcaban como, dependiendo del puerto de desembarque suyo, 5 o 10 días antes de lo previsto. En Ujú. ese caso, la compañía le pagaba vuelo, incluso indemnizaciones. Podían seguir con nosotros, hacer también Namibia, Cabo Verde y Las Palmas, y cuando llegamos a Las Palmas podían también desembarcar. Ahí, como ya era posterior la fecha, le pagaban igualmente el vuelo, o si no, podían quedarse hasta que quisieran, por así decir. Incluso el 25 de mayo era lo más tarde, que eran en Venecia. Y Ah, ahí con todos los gastos del barco pagados. Es decir, si tú, por ejemplo, tenías contratado el paquete de las bebidas, se te prolongaba gratuitamente hasta el día que tú te desembarcaras. pues la verdad que se portaron bien, ¿eh? Sí, sí, por eso. Y cada uno pues ya en función, como digo, había mucha gente mayor, entonces muchos tenían compromisos médicos. Ya. Entonces, esos tuvieron que volver antes. Y los que no tenían nada que hacer decían, uy, los nietos por 2 semanas que se fastidien. Ya está. Y claro, pasasteis por zona de conflictiva de piratería. Realmente en este un poco menos. La zona más de piratería que he visto yo fue cuando volvíamos en el segundo contrato de la zona de Dubái, que ahí sí que pasamos por el canal de Suez y bordeas todo el cuerno. Ahí sí que es zona peligrosa. A ver, Cuéntame, se supone que cruceros no hacen nada, pero bueno, nunca se pero sabe. ¿os preparáis internamente? Sí, cambian totalmente. Por ejemplo, las televisiones desaparecieron porque quitaron todos los satélites. Eso te hablo durante 12 días al menos, ¿eh? Pusieron mangueras de estas enormes hidrantes en las zonas de cubierta para, en caso de que alguien se arrimara, poder echarlo rápido. La seguridad del barco muchísimo más en la zona exterior, más que preocupándose de si mis pasajeros se pelean en un salón. Todas las luces por la noche del barco apagadas, que además en ese barco nosotros, para ir de la zona de nuestro trabajo a la zona de nuestro camarote, tenías que pasar sí o sí por fuera y te daba un poco de cosa. Cuando pasabas así todo tan oscuro ahí, decías, madre mía, como me resbale aquí, vas a ver tú. Son cosas curiosas. ¿Respirabas un poquito así de tensión? A ver, yo personalmente no, porque soy una persona muy tranquila para esas cosas, pero sí que ves que la gente como que va más tranquilo y a lo mejor pues el que iba todo el día a tomar el sol fuera, pues a lo mejor ya no iba. Estaban como más dentro del barco, evitaban un poquito más la zona externa. ¿Animarías a la gente a que trabajase en un crucero? Totalmente. Les aviso porque es adictivo. Yo dije que era una experiencia y quería un contrato y... mentira. Ah, yo creo que ahora me van a llamar a todo el mundo. Por favor, ponme en contacto con Amelia, que ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Verás tú. Voy a colapsar a los de recursos humanos de Costa. Mira, que me ha venido, se la quería hacer antes y creo que es muy importante, porque me ha pasado muchas veces. La gente que esté interesada es mejor que vaya por agencia de embarque o directamente que contrate con la compañía. Yo creo que más por la compañía, más que nada porque ya sea en Costa o en todas las demás, en la misma página de la naviera tú ves las posiciones abiertas que hay. Entonces, si tú, por ejemplo, yo qué sé, eres especialista en cócteles, por ejemplo, pues a lo mejor si no buscan especialista en cócteles en este momento no te conviene ir a esta y te conviene ir a otra. Mejor pega un vistacillo de lo que están buscando, pero eso ya es opinión personal. Si hay alguien que va por agencia de embarque, no va a ir mejor ni peor, ¿no? O sea, simplemente. No, no es lo mismo. Al fin y al cabo, yo cuando me inscribí en lo del Recruiting Day ese, yo acabé yendo a través de una agencia de trabajo italiana. Pues mira, yo al principio mandé el currículum directo por la compañía y al final me derivaron ellos mismos a los que organizaban este evento. Que no tengan miedo, que No tengan miedo. yo además siempre lo he dicho que una experiencia trabajando en un crucero
Eso tenía que ser como la mili antes. Oh, Yo lo pondría obligatorio, porque te cambia todo, la manera de pensar, de trabajar, todo. Es un mundo totalmente aparte. Y por lo menos esos 6 meses, aunque se lo tomen como una experiencia y luego decir, uff, nunca más, yo lo recomiendo. la Amelia de antes a la media de ahora, ¿qué le ha cambiado? Es mucho más libre. Antes a lo mejor me lo pensaba todo más, pensabas más el que dirán, y ahora es, ¿esto me gusta? Por supuesto. Y no me lo he preparado, que conste, que esa no me la sabía. Vamos a llegar casi al final y ha sido un verdadero placer. Es que yo creo que esto tendremos que hacer más programas porque a mí se me han quedado un montón de preguntas. Y que pregunten ellos también, que pregunten lo que quieran, que yo siempre lo digo, que cuando vengo de vacaciones me siento como un mono de feria, porque sea donde sea que voy yo, con mis amigos, con no sé quién, siempre sale el tema crucero y es, ah, Amelia trabaja en crucero. Bueno, es que es algo en el buen sentido poco conocido, raro, ¿no? Entonces Sí, la curiosidad es brutal. Pues yo siempre acabo el podcast preguntándole al invitado qué es ser marino, en tu caso, qué es ser una marina. ¿Qué me podrías decir? obviamente, para mí lo más importante es que te guste el mar. A mí, desde bebé, prácticamente, siempre el mar me ha tranquilizado muchísimo. Cuando ya has tenido la vida de adolescente y has tenido algún problema, yo me voy al mar a pensar siempre. El sentimiento del mar para mí es lo más importante. Y luego eso, lo que he comentado también de el mix de culturas, religiones, todo. Es la manera en la que todo el mundo debería ver un poquito el mundo, no centrarse tanto en las guerras internas. Estemos más tranquilos, no es tan difícil. Qué bonito, lo voy a apuntar. Amelia, muchísimas gracias. Te envío un Gracias a ti, fuerte Hugo. abrazo. Que embarques en ya y que cuando desembarques yo creo que nos tendremos que volver a ver y nos tienes que volver a contar a ver qué ha ocurrido, porque claro, Claro. entre Seguro que tres queda o una cuatro guerra guerras o que algo has en algún ido, lado. entre la vuelta al mundo, entre todos los tours que conocerás del mundo mundial, o sea, Sí, sí. seguramente nos tienes muchas más cosas que contar. Por supuesto, y resolver todas las dudas que hayan por ahí. Lo he dicho en la presentación, pero entremarinos@gmail.com pueden escribir y si alguno quiere hablarle a Amelia, le traslado la información. Perfecto. Muy bien, pues un fuerte abrazo y un gran saludo y buena Muchas prueba. gracias, Hugo. Chao. Gracias.